Bueno, vamos a asegurarnos de que esto esté bien. Parte 4, 5 de mayo. 5 de mayo. Parte 4, módulo de Educación Superior y Racismo, impartido por doctora Gisela Carlos Fregoso. Y vamos a hablar de otra lógica racial en el sistema universitario, que es la lógica epistémica. Bueno, vamos a poner esto aquí, espero se escuche. Bueno, la lógica racial epistémica ha sido abordada en su mayoría, por la antropología educativa. Antropología educativa, ¿qué es eso? Bueno, es una parte de la disciplina antropológica que se ha enfocado a estudiar la educación, ¿no? Desde lo que yo conozco, puedo decir que los estudios interculturales, por ejemplo, es un enfoque de la antropología educativa que ha puesto mayor atención a esta lógica, lo que yo llamo lógica racial epistémica. ¿Qué quiere decir? El sistema de educación superior convencional tiene múltiples carreras, ¿no? A diferencia de la educación superior de tecnológicos, tiene carreras más prácticas, es decir, están diseñados, están pensados, carreras que uno realice y puede encontrar fácilmente un trabajo. Son carreras cortas, en fin, ¿no? La universidad convencional se caracteriza por tener, de un tiempo para acá ya abierto su oferta, pero se caracteriza por tener las ciencias duras, lo que le llaman las ciencias duras, las ciencias sociales, las humanidades, es decir, tiene una raigambre que podemos llamar colonial, ¿no? Para buscar más sobre qué me refiero, hay mucha bibliografía, pero hay que entender que la universidad convencional tiene una tradición, primero, letrada, ¿no? Pueden buscar a Ángel Rama para saber a qué me refiero con una tradición letrada. Tiene un librito muy pequeño, muy bueno, que se llama La Ciudad Letrada, y podemos encontrar algo. Entonces, la universidad convencional tiene una raigambre colonial, es decir, usó como modelo la Universidad de Salamanca de España para posteriormente decir, a ver, vamos a hacer universidades aquí. La UNAM es una universidad también de raigambre colonial, y el caso que yo conozco un poco mejor también es la Universidad de Guadalajara, que fue creada en 1789, siguió durante la colonia, durante el periodo de instauración del Estado-Nación, su trayectoria es muy accidentada, es decir, se abre y se cierra conforme llegan ciertos grupos políticos al poder, hasta que, lo estoy platicando de manera muy reduccionista, ¿no? Pero hasta que entra el siglo XX, ¿no? Bueno, para buscar más información sobre esta universidad se puede consultar Carmen Castañeda, Adriana Costa, Misael Gradilla, hay mucha gente que se puede consultar, ¿no? Y como consecuencia de esa raigambre colonial, podemos argumentar, hay muchos debates de dónde agarrarnos para argumentar que las universidades son eurocéntricas, ¿no? ¿Qué queremos decir con eurocéntricas? Que siguen el modelo de universidad europea. Y eso quiere decir que están estructuradas de acuerdo a su contexto regional, por supuesto, tienen lógicas regionales, pero las currículas, es decir, lo que se imparte,
tiene una característica, tiene una tendencia más bien totalmente eurocéntrica, ¿no? Para conocer más sobre eurocentrismo pueden buscar ahí en Google, todos sus materiales están en línea, Enrique Dussel, Nelson Maldonado Torres, autor un poco más criticado, Walter Miñolo, ¿no? Tiene un librito muy pequeño, muy básico, que se llama La idea de América Latina, se puede consultar, como para conocer a qué nos referimos con eurocéntrico. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Desde mi experiencia, que es la que yo conozco. Cuando yo ingresé a la licenciatura, yo contaba que estudié la licenciatura en literatura. Todo empezaba, la primera materia que tuvimos fue literatura grecolatina, ¿no? Todo empezaba con los griegos, después se iba a Europa, posteriormente veíamos las influencias francesas sobre todo y españolas, ¿no? Tuvimos todo un semestre sobre literatura española. Y como en séptimo semestre, la carrera era de 10 semestres en aquel entonces, ya veíamos literatura, comenzábamos con literatura prehispánica, después nos brincábamos a literatura mexicana, que era como a partir de la conformación del Estado-Nación mexicano, y luego literatura mexicana 2, que era más o menos la literatura mexicana de autores mexicanos del siglo XX. Y bueno, eso nos dice, ¿no?, que todo empezaba en Europa, ¿no?, lo que hoy es Europa, viajaba a través de diversos países de Europa y luego llegaba a América. Si uno revisa las currículas, por ejemplo, de la carrera como abogacía, pues quizá nos va para enseñarnos derecho, ¿qué es el derecho? Todo empieza con los griegos, ¿no? Es decir, hay una tendencia eurocéntrica asumiendo, ¿sí?, que antes de la conquista de los españoles, de la invasión española, no existía nada aquí, ¿sí? Es algo que los estudios poscoloniales han dicho, que hay una imposibilidad de ver un paralelismo en la historia, ¿no? Algo que Boaventura de Sousa Santos le habla, la sociología de las ausencias, ¿no? Ausencias, ¿por qué? Porque está ausente todos los conocimientos en las currículas, en este caso en la currícula de la universidad convencional, está ausente todos aquellos conocimientos que había antes de la invasión española y que hay todavía, que se ha generado en, por ejemplo, comunidades indígenas o en comunidades que no tienen que ver con esa visión eurocéntrica, ¿no? El ejemplo más tangible son las lenguas indígenas, que despierta mucha controversia, ¿no? Por ejemplo, a nosotros se nos pide que sepamos inglés para ingresar a la universidad. El examen que se hace para ingresar a la universidad pública se le llama Ceneval. Es el Ceneval 2, el primero es el que hacemos en la preparatoria. No, el Ceneval 3, el primero es en la secundaria, el segundo en la prepa y el tercero es en la universidad. Y se nos pregunta sobre 4 áreas, ¿no?, que es conocimiento de lengua y literatura, razonamiento matemático, ¿no?, razonamiento lógico e inglés, ¿no? Es decir, se asume que, entendiendo lo que hemos hablado, ¿no?, la universidad convencional es un proyecto del Estado-Nación del siglo XX que se asume que es una universidad pública para todos. Entonces se asume que todos, ese todos, debe de saber inglés, ¿no? Es decir, se privilegia a cierto sector. No nada más quizá las comunidades, estoy hablando a grosso modo, no nada más las comunidades indígenas a lo mejor no pueden saber inglés, sino quizá un mestizo, clase trabajadora o de escasos recursos, a lo mejor no va a saber inglés, ¿no? Entonces no entra
en este grupo, en este perfil privilegiado por las universidades convencionales. Entonces, otro campo de batalla que como comenté, los estudios interculturales le han puesto mayor atención es el campo de la currícula, ¿sí? Lo que se enseña en las universidades convencionales no es ingenuo, ¿sí? No se enseña todo el conocimiento que hay en nuestro entorno, eso no es cierto. Se privilegian unos conocimientos sobre otros, ¿no? Entonces, en ese sentido, supongamos, si ustedes que están viendo esto, alguno es un estudiante indígena, llega a la universidad a una carrera como historia, supongamos, ¿no? Los pueblos indígenas tienen una tradición larguísima de historia oral, pues a lo mejor no va a aparecer ahí nada de lo que usted conoce, no va a aparecer nada ahí, ¿no? Y va a ser la pregunta, como un alumno me lo hizo un día cuando yo estaba enseñando literatura en una preparatoria privada, me dijo, maestra, ¿y dónde estábamos nosotros? Cuando todo esto ocurre, los griegos, luego esto, luego pasa por Europa, ¿dónde estábamos nosotros? ¿No había nada aquí? ¿No existíamos? ¿No hablábamos? ¿Teníamos lenguaje de señas o qué? ¿O cómo nos comunicábamos? ¿Por qué no podía haber o por qué no está registrado que había, por ejemplo, literatura oral o qué sé yo, ¿no? Entonces, esta invisibilización o sea, este privilegio de unos saberes eurocéntricos sobre otros, ¿no? Es decir, se está privilegiando cierto conocimiento y a la par que se está invisibilizando otro. Esto es lo que Boaventura de Sousa Santos llama, por ejemplo, un epistemicidio, ¿no? Esta es otra lógica racial que genera racismo epistémico, ¿no? Es decir, un racismo que nos hace creer que unos piensan y otros no, ¿no? Nos hace creer que unos pueblos tienen, por ejemplo, lenguas y otros tienen, como se piensa erróneamente, que los indígenas tienen dialectos, cuando no son dialectos, son lenguas. Lo que pasa es que atrás hay todo un discurso de racismo epistémico. Y esto es bastante grave porque no solamente se están invisibilizando conocimientos, atrás de todo conocimiento existen personas, el conocimiento es producido por personas, ¿no? Entonces, esta lógica racial epistémica invisibiliza civilizaciones enteras, ¿no? Eso es lo grave, ¿no? Nos hace creer que unos piensan y otros no. Condición, cualidad clave para que se dé el racismo, ¿no? El racismo consiste en estoy hablando tomando la perspectiva de Frantz Fanon, ustedes lo pueden googlear ahí, quién fue Frantz Fanon, tomando la perspectiva de este psiquiatra martiniqués, vivido en Francia, radicado en Argelia, etcétera, etcétera. El racismo consiste en la deshumanización de unas poblaciones, ¿sí? Y el privilegio de otras. No es la opresión, la deshumanización de unos cuantos, sino de poblaciones enteras. Y esto se puede ver muy claramente en el racismo epistémico. El racismo epistémico no dice, el conocimiento de estas 3 personas amuzgas no vale. No, el racismo epistémico opera el conocimiento de toda la población amuzga, incluso de toda la población indígena, no vale, no tiene sentido, es más, no se debería enseñar, no tiene sentido que hablemos de ello. Así actúa el racismo. Es una práctica de opresión, de deshumanización, sobre poblaciones enteras, no sobre unos cuantos. Eso es lo grave, ¿no? Y bueno, a grosso modo, esa es la dinámica racial
la lógica racial epistémica que yo los invito un poco a reflexionar en sus entornos.